¿Alguna vez has notado que cuando empiezas a cambiar de verdad, las personas que te rodean empiezan a sentirse incómodas? No hablan abiertamente, por supuesto. Lo disfrazarán con bromas, con consejos disfrazados de preocupación o con ese silencio incómodo cuando se habla de algo más profundo. Pero en el fondo lo que realmente ocurre es simple. Su evolución mental amenaza su zona de confort y a nadie le gusta verse obligado a enfrentarse a su propia complacencia. Quizás estés pasando exactamente por esto ahora mismo. Empezaste a pensar de manera diferente, a actuar de manera diferente, tal vez incluso a cuestionar cosas que antes aceptabas sin pensarlo dos veces. Y de repente empezaste a sentirte solo, incomprendido, juzgado. Lo que nadie te dijo y que la naturaleza entendió mejor que nadie es que este es el precio de construir una mente fuerte. No cualquier tipo de fuerza, sino una fuerza tan intensa, tan real, que hace que los demás se sientan incómodos. Les da miedo. Expone sin decir palabra la debilidad de quien aún vive en piloto automático. ¿Pero por qué sucede esto? Porque una mente verdaderamente poderosa es una amenaza para la mediocridad colectiva. Y la naturaleza fue clara en esto. Cuando decides pensar por ti mismo, crear tus propios valores y abandonar la cómoda ilusión de las verdades preestablecidas, te vuelves peligroso. Peligroso para el sistema, peligroso para los demás y, lo más importante, peligroso para tu antiguo yo. Este video es un llamado, un desafío. No está hecho para aquellos que se sienten cómodos, ni para aquellos que quieren respuestas fáciles. Está hecho para ti que estás cansado de ser rehén de tus propias inseguridades. ¿Quién se siente al borde de una ruptura interna y quién está dispuesto a construir algo que nadie pueda destruir? Una mente que nadie puede manipular. Una mente que aterroriza porque no se doblega. Así que si te sientes preparado para este camino, un camino solitario, duro pero absolutamente transformador, quédate. Porque lo que la naturaleza tiene para enseñarte te confrontará, pero también te puede liberar. Y después de esto, nunca volverás a pensar de la misma manera. Ner no era solo un filósofo. Fue un cirujano del alma humana. Alguien que tuvo el coraje de mirar el abismo de la existencia y no solo enfrentarlo sino sumergirse en él. Y es precisamente en ese abismo, en ese caos interior que muchos evitan, que él encontró la fuente de la verdadera fuerza. Porque para la naturaleza no es en paz, estabilidad ni orden que el ser humano se transforma. Está sufriendo. Está en otoño. Está en caos. Él escribió, es necesario tener un caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. Esta no es una metáfora poética. Es un diagnóstico psicológico. Significa que si quieres construir una mente inquebrantable, necesitas abandonar la idea infantil de que esto sucederá a través de la comodidad, la motivación barata o las afirmaciones positivas. No, la verdadera fuerza nace cuando afrontas el sufrimiento sin huir. Cuando dejas de pedir que la vida sea más fácil y empiezas a desear ser más fuerte. Piensa en los momentos en los que creciste más. ¿Fue cuando todo estaba bien? ¿O fue cuando estabas destrozado, perdido, sin rumbo, teniendo que reconstruirte con tus propias manos? Se creía que el sufrimiento no era un error de la existencia sino más bien su principal fuerza motriz. Él no romantizó el dolor. Lo afrontó como una herramienta. Y si puedes cambiar tu relación con el dolor, con el fracaso, con la soledad, empiezas a moldear algo raro, un espíritu indomable. Y es precisamente allí donde el mundo empieza a ser perturbado por ti. Porque mientras la mayoría huye del caos, tú aprenderás a caminar dentro de él. Mientras otros ruegan por normalidad, tú crearás grandeza. Pero esta transformación requiere una ruptura brutal con todo lo que te enseñaron sobre la fuerza. Ser fuerte no se trata de sonreír todo el tiempo. No se trata de tener un falso control emocional. Ser fuerte es soportar lo insoportable y salir del otro lado aún más peligroso. Pero la naturaleza sabía que el caos por sí solo no es suficiente. Puedes ser destruido por ello si no tienes un centro interior, un ancla. Y es por eso que en la siguiente parte hablaremos del momento más decisivo de la filosofía Nietzscheana cuando mata a Dios y coloca sobre ti todo el peso de la responsabilidad existencial. Porque cuando ya no hay cielo al que mirar, es dentro de ti que el universo necesita nacer.
Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. Cuando se declaró, Dios ha muerto, no estaba celebrando. Estaba dando una advertencia. Una advertencia que muchos aún hoy no entienden. Lo que mató no era una figura divina en sí misma. Él mató la ilusión. La ilusión de que existe una autoridad superior que se ocupa de todo. La ilusión de que existe un plan, un significado preestablecido, un propósito dado por alguien desde afuera. La muerte de Dios es el fin de cualquier excusa. Y eso es aterrador porque hasta entonces era fácil delegar la responsabilidad de tu vida. Fue reconfortante creer que todo tiene una razón, que el sufrimiento es parte de un plan divino, que hay un bien mayor que justificará todo al final. La naturaleza arranca violentamente este velo. Él te mira a la cara y te dice que estás solo. No existe un significado predefinido. Ahora tú eres el creador. Y aquí es donde comienza la verdadera construcción de una mente poderosa. Porque la mayoría de las personas se derrumban cuando se dan cuenta de que están solas ante el caos, sin manual, sin garantías, sin nadie a quien culpar. Pero aquellos que tienen el coraje de afrontar esto sin derrumbarse, comienzan a forjar una conciencia inquebrantable. Con la muerte de Dios, la naturaleza te empuja al abismo de la libertad radical. No debes seguir los mandamientos. Debes crear valores. No debes obedecer. Debes superarte a ti mismo. Es el nacimiento de una autonomía brutal. Y junto con ello viene el peso. Ahora todo depende de ti. Ya no hay absolución. Ya no hay salvación. O te construyes o te hundes. Pero aquí está el secreto. Esta libertad que te asusta es también la mayor fuente de poder que puedes tener. Cuando entiendes que nadie vendrá a salvarte, algo dentro de ti despierta. Un fuego que te obliga a levantarte incluso mientras sangras. Eso te obliga a pensar por ti mismo, a sentir por ti mismo, a actuar no porque alguien dijo que era correcto, sino porque tú lo decidiste. Es en esta ruptura con las muletas existenciales que la naturaleza prepara el terreno para algo aún más grandioso. El surgimiento de una nueva forma de ser. Un tipo de ser humano que no vive según las reglas del rebaño. Quien no necesita aprobación ni permiso. Un ser que crea su propia moralidad. Quien supera sus propios límites y vive como creador. Un ser que asusta a los débiles porque les obliga a verse como realmente son. Este ser tiene un nombre. Na lo llamó el Übermensch, el superhombre. Y es de él de quien vamos a hablar ahora. Porque si quieres construir una mente tan fuerte que nadie pueda quebrarla, necesitas entender cómo convertirte en esa figura que vive por encima de las convenciones, guiada solo por su propia voluntad. Al poder. Vamos a sumergirnos en esto. La naturaleza no creía en la evolución lenta y pasiva de la humanidad. Creía en la ruptura, en la transformación radical, en la destrucción creativa. Y por eso concibió la idea del Übermensch, el superhombre. No se trata de un superhéroe. No es alguien con poderes místicos. El Übermensch es un ser que ha superado todo lo que ata al hombre común y corriente. Culpa, obediencia, moral de rebaño, necesidad de aceptación. El Übermensch no busca ser aceptado. Él no pide permiso para existir. Él crea sus propias leyes internas y vive según ellas. Incluso si eso lo pone contra el mundo entero, y es exactamente por eso que su mente se vuelve inquebrantable, porque no está construida sobre las expectativas de los demás. No necesita aprobación externa para validarse. Es autosuficiente. Se alimenta de su propia voluntad para alimentar el impulso profundo de moldear la realidad a su propia imagen. Este es el punto central. El Übermensch no se adapta al mundo. Él impone significado al mundo. Él no busca consuelo. Él busca la grandeza. Él no pregunta, ¿está esto permitido? Él pregunta, ¿es esto digno de mí? Y este cambio de perspectiva lo cambia todo. Porque cuando empiezas a verte como un creador, no como un sirviente, la forma en que piensas, actúas y sientes se transforma por completo. Pero aquí radica el problema. Convertirse en este tipo de ser requiere sacrificio.
Tendrás que matar partes de ti mismo que aún piden aprobación. Tendrás que enfrentar el dolor de no pertenecer. Tendrás que soportar el peso de construir tu identidad desde cero, sin garantías, sin palmaditas en la espalda, sin aplausos del público. Y la mayoría de la gente no puede soportarlo. Se dan por vencidos antes de empezar. Corren de nuevo a la seguridad de creencias, dogmas y reglas ya establecidas que alguien más escribió para ellos. El camino hacia el Übermensch es solitario, y la naturaleza lo sabía. Él mismo vivió al margen, incomprendido, llamado loco, aislado del mundo que intentaba liberar. Pero fue en ese aislamiento que encontró su libertad. Y esto es lo que necesitas entender. Cuanto más fuerte se vuelve tu mente, más te alejas de las masas, más alto te elevas, más perturbas. La construcción del Übermensch es el proceso más brutal y transformador que alguien puede enfrentar porque requiere que destruyas todo lo que no es tuyo. Todo lo que te ha sido impuesto por una cultura enferma, por una sociedad que premia la obediencia y castiga la autenticidad. Y solo después de destruir empiezas a construir. Pero esta construcción no ocurre en medio de la multitud. Ocurre en el silencio, en el recogimiento, en la profunda soledad que separa a los fuertes de los débiles. Y es precisamente por eso que en la siguiente parte nos sumergiremos en el aspecto más descuidado y más poderoso de este viaje, la soledad de los fuertes. Porque la verdad es que para volverse inquebrantable, tendrás que aprender a caminar solo. Y pocos están preparados para eso. ¿Eres? Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi libro electrónico, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte a ti mismo más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Si hay algo que nadie te cuenta sobre el camino de la fortaleza mental, es esto. Cuanto más fuerte te vuelves, más solo te sientes. Y no es porque te aísles por elección. Es porque el mundo empieza a no saber qué hacer contigo. La naturaleza habló claramente sobre esto. El espíritu libre, aquel que rompe con la moral común, que no acepta las verdades fáciles, que piensa por sí mismo, se distancia inevitablemente del rebaño. Y ese distanciamiento duele. Pero ese dolor es necesario porque el crecimiento real requiere espacio. Y no puedes crecer mientras estés atado a las expectativas de los demás. La mayoría de la gente vive dentro de una manada invisible donde cada pensamiento está vigilado. Cada acción se mide por las reacciones de los demás. Te has acostumbrado a caminar en grupo, a pensar como el grupo, a sentirte seguro porque hay gente a tu alrededor. Pero lo que la naturaleza propone es lo contrario. Él te arranca de esa comodidad y te arroja al desierto. En ese desierto no hay aplausos, no hay elogios, no hay guía. Solo estás tú. Tus dudas, tus traumas, tus miedos, tus ganas de rendirte. Y ahí es donde comienza la verdadera prueba. ¿Por qué hará la mayoría de la gente? Ellos regresarán corriendo. Se esconderán de nuevo detrás de sus máscaras. Fingirán que no sienten, que no piensan, que no ven. Pero tú, si realmente quieres convertirte en alguien a quien nadie pueda quebrar, tendrás que quedarte. Tendrás que soportar el silencio que revela quién eres realmente. Nietzsche dijo, el individuo debe luchar siempre para no dejarse abrumar por la tribu. Si lo intentas, a menudo te sentirás solo y, a veces, asustado. Pero ningún precio es demasiado alto para poseerte a ti mismo. Esa es la esencia, la posesión de uno mismo. El logro más excepcional y poderoso que cualquiera puede alcanzar. Porque cuando realmente te posees a ti mismo, nadie más puede controlarte. Nadie más dicta tu valor y nadie más puede derribarte. Pero esta posesión conlleva el peso de la soledad. Perderás gente. Serás incomprendido. Oirás que eres arrogante, extraño, distante. Intentarán volver a encajarte en el molde. Te llamarán loco, frío, insensible. Pero ese es el precio de no ser domesticado. Es el precio de no necesitar aplausos. Es el precio de no vivir como un espejo de las necesidades de los demás. Y aquí está la cruda verdad, si no soportas la soledad, no estás listo para la libertad. Porque toda verdadera libertad viene con el abandono.
El abandono de las muletas emocionales, de la comodidad. Ilusiones, de amistades utilitarias. Por eso la naturaleza veía la soledad como un privilegio, un campo de batalla donde el verdadero yo finalmente tiene espacio para emerger. Pero esta mente libre, este espíritu elevado, no camina solo. Empieza a ver lo que otros no ven. Y con eso llega el segundo efecto inevitable, la confrontación con la mediocridad. Porque cuando uno empieza a fortalecerse, la mediocridad colectiva lo percibe y reacciona. Y de eso es precisamente de lo que hablaremos a continuación, del peligro de la mediocridad colectiva. Porque el mundo no persigue a quienes son iguales. Persigue a quienes se atreven a destacar. Se no temía a tiranos, líderes autoritarios ni opresores declarados. Lo que temía y denunciaba con furia filosófica era el poder sutil y corrosivo de la mediocridad colectiva. Ese sistema invisible que mantiene a todos en un nivel inferior, que castiga a quienes se atreven a pensar diferente, que premia la obediencia y disfraza la cobardía de virtud. La verdadera tiranía, según la naturaleza, no viene de arriba. Viene de los márgenes. Viene de la multitud que exige que permanezcas. Pequeños para no tener que crecer. Y eso es exactamente lo que sucede cuando empiezas a destacar. Cuando tu mente se agudiza, tu espíritu se reafirma, tu presencia se vuelve más incómoda, empiezas a perturbar, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo algo inusual. Estás rompiendo moldes. Y la sociedad odia a quienes rompen moldes. La mediocridad colectiva no soporta la brillantez individual porque esa brillantez expone la oscuridad de la vida cotidiana. Se llamó a esto la moral del esclavo. Una moral construida por quienes, incapaces de alcanzar la grandeza, decidieron invertir los valores. Transformaron la fuerza en arrogancia, la ambición en egoísmo, la independencia en frialdad. Y con eso crearon un sistema moral que protege a los débiles y condena a los fuertes. Pero no te equivoques, no es por compasión. Es por resentimiento, porque los débiles no quieren ser salvados. Quieren que los fuertes sean destruidos. Por eso, cuando empiezas a liberarte, empiezan a atacarte. A veces directamente, a veces sutilmente con miradas, silencio e ironía. Pero el mensaje es claro. Regresa a el grupo. Nos hace sentir pequeños. Y lo hace sin querer, simplemente por ser quien eres. La naturaleza comprendió que la mayoría de las personas viven en un estado de conformidad paralizante, una existencia moldeada por el miedo, la culpa y la obediencia. Y cualquiera que cuestione este estado es visto como una amenaza. Pero no te dejes engañar. La mediocridad no ataca con la fuerza. Ataca con los números, con el consenso, con el peso de la repetición. Intentará hacerte dudar de ti mismo. Te hará pensar que estás equivocado por no encajar. Utilizará todos los recursos sociales, desde la vergüenza hasta la exclusión, para hacerte bajar la cabeza. Y es en este momento que muchos se rinden porque no soportan ser los extraños, los difíciles, los arrogantes. Pero la naturaleza te daría otro nombre necesario. Porque mientras el mundo gira en torno a ideas recicladas, deseos fabricados y verdades cómodas, es el individuo fuerte quien genera la incomodidad necesaria para que nazca algo nuevo. Tu diferencia es la chispa de la transformación. Pero también es el blanco de la resistencia. Ser fuerte, pensar libremente, vivir con autonomía. Todo esto es un acto de guerra contra la mediocridad colectiva. Y como cualquier guerra, requiere preparación. Requiere armas, pero no armas físicas, sino armas mentales. Y de eso es precisamente de lo que hablaremos ahora en la parte final. Porque desarrollar una mente tan fuerte que intimide tiene un coste muy alto. Pero también hay una recompensa inamovible. En la siguiente parte, comprenderás el precio y el poder de ser inquebrantable. Has llegado hasta aquí. Eso ya te distingue de la mayoría. La mayoría habría cerrado este video a la primera provocación. Habrían huido ante la primera incomodidad. Lo habrían apagado en el momento en que se dieron cuenta de que este no es un contenido destinado a alimentar el ego. Es un llamado a la acción. Un llamado a quienes están listos para soltar la ilusión cómoda y enfrentar la realidad con los ojos bien abiertos.
Porque construir una mente tan fuerte que se vuelva temida no es solo una elección. Es una renuncia. Perderás. Perderás amistades basadas en la superficialidad. Perderás oportunidades que requieren sumisión. Perderás la capacidad de contentarte con poco. Pero a cambio, tú gana algo invaluable. Integridad, claridad, presencia. Empezarás a notar que la mayoría de la gente vive dormida y que tu lucidez es aterradora, que tu firmeza hace temblar a los demás, que tu ausencia es más fuerte que la presencia de muchos. Esta fuerza no viene de afuera. No se enseña en libros de autoayuda, ni se gana con frases prefabricadas ni afirmaciones vacías. Se arraiga en lo profundo del alma, en el silencio de las noches difíciles, en las decisiones que nadie ve. Es el resultado de una guerra interna entre quien eras y en quien te estás convirtiendo. Y esta guerra no tiene fin porque los verdaderamente fuertes no son los que han ganado. Son los que siguen luchando incluso cuando ya podían parar. La naturaleza no quiso crear seguidores. Quiso provocar terremotos internos. Quería que dejaras de arrastrarte buscando aprobación, que dejaras de mendigar significado, que dejaras de buscar en sistemas prefabricados lo que solo se puede construir con sangre, sudor y conciencia. Quería que te volvieras peligroso, no en un sentido violento, sino en un sentido inusual, tan inusual que tu la mera existencia obliga a otros a mirarse al espejo y confrontar lo que evitan. Y ahora quiero invitarte a hacer algo que consolide este proceso. Escribe en los comentarios una verdad que estés cansado de ocultar. Una opinión que te dé miedo expresar. Un pensamiento que te haga sentir aislado, pero que represente quién eres realmente. Esto es parte del viaje. Reclamar tu voz, mostrar tu presencia y, más que eso, declarar que ya no te rendirás. Y si este video te conmovió, si algo dentro de ti despertó, no te detengas aquí. El siguiente video es tan importante como este. Quizás incluso más. Continúa este viaje. Y si has llegado hasta aquí, sabes que no estás mirando solo por curiosidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya ha comenzado a cambiar. Así que sigue adelante. No estás solo. Estás justo delante. Y eso, querida, es aterrador, pero también liberador.